Hola, amigas, amigos, saludos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro estudio bíblico semanal. Mi nombre es Juan Naranjo, soy uno de los pastores del Templo Central de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando la doctrina del Espíritu Santo y la semana pasada, en la sesión anterior, comenzamos a estudiar el tema de los dones espirituales y estuvimos viendo varios consideraciones o preguntas generales en torno a los dones espirituales, qué es lo que son, los términos que se utilizan en la Biblia para referirse a ellos, entre otras cosas. Y en esta sesión queremos comenzar a estudiar, o queremos estudiar, los dones espirituales en particular. ¿Cuáles son aquellos dones que la Biblia identifica? ¿Qué es lo que dice respecto de ellos? O al menos de los más importantes, los más relevantes. Entonces, nuestro tema son los dones espirituales y los dones en particular. Al final de la sesión anterior hablábamos acerca de la clasificación de los dones y veíamos que la Biblia no nos entrega ninguna clasificación en particular acerca de los dones espirituales, no los clasifica de ninguna manera en particular, y toda clasificación de algún modo es hasta cierto punto arbitraria, va a depender de los intereses y de los criterios que utilice cada autor. Así que la clasificación que vamos a seguir, que es la clasificación que utiliza Antoni Palma en su libro sobre el Espíritu Santo, no pretende ser autoritativa, sino que es simplemente para ordenarnos en nuestro estudio. Y entonces, según esta clasificación, tenemos 5 clases de dones, que serían los dones de liderazgo, los dones de ayuda práctica, dones de poder, dones de revelación y los dones para la adoración. En primer lugar, entonces, vamos a hablar acerca de los dones de liderazgo y comenzaremos hablando acerca de los apóstoles. Apóstoles. No hay un concepto claramente definido de apóstol en el Nuevo Testamento. Este tema es un tema polémico, porque muchos de ustedes sabrán, en la actualidad hay varios líderes cristianos que se consideran a sí mismos apóstoles, que se presentan y consideran que son apóstoles y ejercen toda una serie de actividades en virtud de, y afirman tener ciertas autoridades, ciertas prerrogativas a causa de su ministerio, de su rango como apóstoles. Y hoy día, por eso, quizás lo que vamos a alcanzar a ver no va a responder todas las preguntas que podemos tener. A causa del tiempo, vamos a ver cada uno de estos dones de manera breve, pero quizás pueda ser de alguna ayuda. Como decíamos, no hay un concepto claramente definido de apóstol en el Nuevo Testamento. No hay una definición específica que nos diga. Por ejemplo, a veces se habla de los apóstoles refiriéndose a los 12, pero luego también el apóstol Pablo se le llama apóstol, y hay otros individuos a los cuales también la Biblia se refiere como apóstoles, como Bernabé, o Silas, o Timoteo, o incluso Apolos. Y al estudiar la Escritura, parece haber diversos sentidos o niveles de apostolado en la Biblia, distintos niveles o distintos sentidos en los cuales se utiliza la palabra apóstol. En un sentido más restringido, por ejemplo, un apóstol es un testigo de Cristo que ha visto al Señor resucitado y ha sido comisionado definitivamente por Él. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia este concepto? ¿De dónde lo podemos extraer? De varios pasajes, pero hoy día vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, donde el apóstol dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor resucitado, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí entonces Pablo está defendiendo su autoridad frente a los corintios y le dice: ¿no soy acaso un apóstol? La respuesta obviamente sí, son preguntas retóricas. Y después dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. Pablo funda su autoridad como apóstol en el hecho de haber visto a Jesús resucitado. Al parecer, en su mente, el hecho de ser un testigo de Jesús resucitado le daba una autoridad, y haber recibido un llamado directamente de él le daba una autoridad especial
que por supuesto no es única, sino que comparte con otros que también vieron a Jesús resucitado y fueron testigos presenciales de Cristo y llamados específicamente por él, como los 12 apóstoles y quizás otros también. Entonces, en un sentido restringido, los apóstoles han visto al Señor resucitado y han sido comisionados definitivamente por él a una misión. Pero, en un sentido amplio, la palabra apóstol no se restringe solamente a este sentido más específico, ya que encontramos otros individuos que no parecen haber sido testigos de Jesús resucitado y sin embargo también se les llama apóstoles. Entonces, en este sentido amplio, un apóstol es alguien que predica el evangelio donde éste no ha sido predicado y establece la iglesia donde no ha sido establecida. Y la base de este concepto, entre otros lugares, lo podemos encontrar en Romanos 15:20, donde dice, el apóstol Pablo dice, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, Pablo como apóstol entiende que su misión es predicar el evangelio donde éste no haya sido anunciado, es establecer la iglesia donde ésta no haya sido establecida, y su llamado de apóstol, por lo tanto, no corresponde, en virtud de su llamado de apóstol, que él vaya a ministrar a lugares donde ya hay iglesias que han sido establecidas y ya el evangelio ha sido predicado. En un sentido amplio, entonces, un apóstol es un pionero, alguien que va y lleva el evangelio ahí donde no ha sido predicado, establece la iglesia donde no ha sido establecida. Y todos los apóstoles que conocemos de la Escritura, todos a quienes se les llama apóstol, justamente tienen esto en común, que son misioneros, que están llevando el evangelio ahí donde el evangelio no ha sido predicado. Y entonces, cuando nos encontremos el día de hoy con gente que afirma ser apóstol, esta es quizás la marca que debiésemos buscar. ¿Dónde está ministrando esa persona? ¿Está yendo a donde el evangelio no ha sido predicado y ahí está predicando? ¿O por el contrario, está ministrando a creyentes y en lugares y en iglesias que ya existían desde mucho antes, incluso que comenzara este ministerio supuestamente apostólico? Ahora, en virtud en este sentido restringido, de que han sido testigos de Cristo, testigos del Señor resucitado, les da una autoridad especial. Entendemos que tienen una autoridad especial. A lo largo de la Escritura encontramos esta autoridad especial y es la autoridad que está registrada en el Nuevo Testamento. Uno de los criterios que usaron los creyentes después de la época apostólica para determinar qué libros, cuáles de los escritos cristianos correspondían estar en el Nuevo Testamento, eran escrituras inspirados por Dios, es justamente el que fueran apostólicos, que hubiesen sido escritos por un apóstol o por alguien cercano a los apóstoles, de modo que lo que estuviera registrado ahí fuese la enseñanza de estos apóstoles en un sentido restringido. Por eso mismo, este ministerio apostólico en un sentido restringido ya no está vigente, no estaría vigente el día de hoy, ya que no hay más personas que hayan conocido a Cristo de manera personal, lo hayan visto o hayan tenido una aparición de Jesús resucitado. Pero en este sentido amplio, mientras haya lugares donde el evangelio no haya sido predicado, vamos a necesitar que hayan apóstoles que vayan y lleven el evangelio en esos lugares. Luego, un segundo don o grupo o ministerio de estos dones de liderazgo serían los profetas. De nuevo, tampoco hay un sentido uniforme, una definición uniforme en el Nuevo Testamento respecto de qué es lo que es un profeta. Y, por ejemplo, puede usarse a veces para un grupo específico dentro de la iglesia, que son los profetas de la iglesia, o puede usarse en un sentido amplio respecto de cualquier creyente a quien el Espíritu Santo mueva a profetizar. Y entonces, en este sentido, tenemos que recordar que, en principio, cualquier creyente puede ser usado con el don de profecía. El don de profecía no es algo que esté limitado a solo un pequeño grupo específico que son profetas, sino que cualquier creyente puede profetizar. Y esto lo podemos concluir de varios versículos de 1 Corintios capítulo 14, entre otros,
Por ejemplo, 1 Corintios 14:5, Pablo dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais. O sea, Pablo desea que todos profeticen, y eso de algún modo implica que probablemente él piensa que es posible que todos puedan profetizar, que no es algo que vaya contra la voluntad de Dios, que todos profetizaran. Versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Él se imagina esta circunstancia en que entra un no creyente a un culto y todos los creyentes ahí reunidos profetizan. Y él encuentra que eso es algo deseable y que es posible que suceda. Y finalmente el versículo 31 de 1 Corintios 14 no podría ser más claro. Dice, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, todos pueden profetizar. Sin embargo, si bien todos los creyentes pueden profetizar, algunos creyentes específicos son usados de un modo particularmente regular y efectivo con el don de profecía. O sea, son usados muy regularmente, muy a menudo con este don, y las profecías que dan son sumamente efectivas, traen mucha bendición a la iglesia. De modo que este se transforma en el rol o la función principal que cumplen en la congregación. Es decir, el rol o la función que cumplen y se les reconoce por ser usados a través de este don. Y esto es lo que llamamos profetas, personas que son usadas de manera especialmente regular y efectiva con el don de profecía, de modo que este se transforma en el rol o función principal que cumplen dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y a diferencia de lo que algunos piensan, la profecía no es equivalente a la predicación. Ustedes pueden encontrar algunos libros o autores o en internet, gente que afirma que lo que la Biblia llama profecía es lo mismo o muy similar a lo que hoy día nosotros llamamos predicación. Es decir, el predicador hoy día es el profeta o lo que corresponde a la profecía. Sin embargo, al estudiar la Biblia, y los eruditos, muchos eruditos están de acuerdo, de que esto no es así, de que la profecía no era equivalente a la predicación. Por ejemplo, dicen algunos autores que no se usa respecto de la profecía los términos keruzo, que significa anunciar, ni angelo, que en griego significa dar un mensaje, que son términos que se suelen utilizar o asociar respecto de la predicación o de la enseñanza. Y la profecía no tenía como propósito entonces superar a la predicación, ni ser simplemente predicación, sino que ambas tienen su lugar y su papel que cumplir. Otra diferencia que nos dice Oscar Cullmann es que la enseñanza y la predicación se basan en una exposición inteligible de la palabra de Dios, mientras que la profecía se basa en una revelación. Son cosas distintas entonces la predicación, la enseñanza y la profecía. La profecía no pretende entonces tampoco eclipsar o dejar de lado la predicación o la enseñanza de la palabra, sino que ambas tienen un lugar que cumplir. Y de hecho la profecía, en cierto sentido, está subordinada a la predicación, ya que la profecía no puede contradecir la Escritura, no puede contradecir la palabra de Dios, no puede exceder de la palabra de Dios. Por lo tanto, la profecía en ese sentido está subordinada a la enseñanza y a la predicación de la palabra. ¿Cómo tiene su origen la profecía? Es que la profecía se comunica a los profetas mediante una revelación. Eso lo encontramos en 1 Corintios 14, 29 y 30, donde dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo les es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Es decir, ¿de dónde nace la profecía? De una revelación. ¿Y a qué nos referimos con esto de revelación? Según el teólogo Wayne Grudem, él dice que esta revelación es simplemente algo que Dios trae espontáneamente a la mente. Es una idea, es un mensaje que Dios trae de manera espontánea a la mente. No es el producto entonces del razonamiento humano, no es que la persona llegue a una conclusión después de haber meditado mucho sobre un tema, sino que simplemente Dios pone en el corazón de una persona una idea, un mensaje, un mandamiento, una palabra de ánimo, etcétera, un conocimiento que no tenía manera de saber de otra manera. De este modo podemos definir la profecía como una comunicación sobrenatural designada primordialmente a ayudar a los creyentes en su andar cristiano. Y un profeta, en este sentido, es un creyente que es usado de manera especialmente frecuente y eficaz con este don, con el don de profecía.
Según Pablo, finalmente, la profecía es uno de los mejores dones e insta a los creyentes a desearlo fervientemente. En 1 Corintios 14:1, Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, la profecía es algo que los creyentes, todos tenemos. Pablo nos invita a desearlos, a procurarlos y que se manifiesten en nuestras vidas. Y como vimos recién, todos podemos ser usados con el don de profecía, no es algo que esté limitado solamente a algunos. El siguiente don de liderazgo que queremos comentar es el de maestros. Maestros. ¿Qué sería un maestro en el sentido bíblico? Anthony Palma nos dice que son creyentes maduros que instruyen a otros en el significado de la fe cristiana y en la exposición de las escrituras. Creyentes maduros que instruyen, enseñan a otros el significado de la fe cristiana y de las escrituras. Según el comentarista C.B. Cranfield, el maestro basaba sus enseñanzas en las escrituras hebreas, la tradición de Jesús y el material catequístico corriente en la comunidad cristiana. Es decir, ¿en qué él se basaba? En las escrituras y en la época del Nuevo Testamento dice la tradición de Jesús y el material catequístico corriente. ¿Qué es lo que quiere decir? Es la enseñanza de los apóstoles que eventualmente fue registrado en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Es decir, la base de la enseñanza de un maestro es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. A diferencia, como veíamos, de la profecía, en que está basada en una revelación, en algo que Dios pone en la mente o en el corazón de quien profetiza. Y al igual que la profecía, todos los creyentes pueden enseñar en algún grado o en algún nivel. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, refiriéndose a todos los creyentes, escribe Pablo, enséñense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Es decir, todos los creyentes tenemos la responsabilidad en algún grado de enseñar. De enseñar quizás a otro creyente en algún área que yo tengo más conocimiento que él. Puede ser tal vez a un creyente que lleve menos tiempo, menos maduro que yo, que lleve menos tiempo en el Evangelio, la enseñanza que nosotros como padres debemos entregar a nuestros hijos respecto de la palabra de Dios, etc. Todos tenemos en algún nivel esta responsabilidad de enseñar. Pero algunos creyentes son usados de un modo, de nuevo, particularmente frecuente y efectivo en este sentido respecto del don de la enseñanza, de modo que éste se transforma en su rol o función principal en la comunidad. Y esos son entonces los maestros. Gente que es usada muy a menudo y ha sido especialmente capacitada por Dios para enseñar la palabra. Y este se transforma en el rol y la comunidad reconoce que esa es la función que cumple esa persona, que Dios le usa en este sentido a través de la enseñanza. Algunos opinan que los maestros son lo mismo que los pastores. Lo mismo que los pastores. Dado que en Efesios 4:11 no hay un hilativo que separe ambos términos. En Efesios 4:11 el apóstol Pablo escribe que Cristo puso a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero ese pastores y maestros, esa I que está entre pastores y maestros, no está en el original. En el original simplemente dice pastores, maestros. Y de ahí algunos llegan a la conclusión de que pastor y maestro son lo mismo. Es un solo ministerio llamado pastor-maestro. Y además que en las epístolas pastorales, en varios lugares se afirma que es responsabilidad de los ancianos, es decir, de los pastores, de los obispos, el enseñar. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:17, Pablo escribe: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sin embargo, este mismo pasaje nos dice, o parece suponer, que no todos los ancianos se dedican a predicar y a enseñar. No todos los pastores se dedican a predicar y enseñar.
Hay entonces, al parecer, ancianos que no están dedicados a enseñar, que no son maestros, y eso entonces abre también la puerta a que puedan haber maestros que no sean a la vez pastores. Y con esto pasamos a este siguiente don que sería, que menciona Pablo en Efesios 4:11, que sería el de pastores. La palabra griega poimen, que se traduce como pastor, es utilizado solo una vez en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia, justamente aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Solo aquí se utiliza esta palabra refiriéndose a un líder de la iglesia, lo cual es extraño cuando entre nosotros es quizás lo más común referirse a quienes gobiernan la iglesia como pastores, pero en la escritura hay solo una oportunidad, un versículo en que se utiliza esta palabra en esta manera. Sin embargo, el hecho de cuidar o apacentar ovejas es usado a menudo como imagen para describir el liderazgo cristiano. Por ejemplo, en Juan capítulo 21, y los versículos 15 al 8, esta es la oportunidad en que Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Y dice que después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y los comentaristas están de acuerdo que este es un llamado, utiliza esta metáfora de apacentar los corderos, es un llamado a el ministerio de liderazgo cristiano, este ministerio pastoral. Hechos 20:28, Pablo le dice a los obispos de la iglesia en Corinto, si no me equivoco: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo es puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Refiriéndose entonces a los ancianos, a los obispos de no recuerdo ahora si es de Corinto o de Éfeso. Sin embargo, utiliza esta misma imagen. El ministerio del obispo corresponde en cuidar al rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto para apacentar a la iglesia del Señor. Finalmente, en Pedro capítulo 5 versículo 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice varias cosas y finalmente dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Este término pastor entonces parece ser intercambiable con los de obispo y anciano, justamente como vimos recién en Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2. Pastor parece ser lo mismo que anciano y parece ser lo mismo que obispo. Y algunos incluso sugieren que puede existir una relación del ministerio de pastor con el don de administración que Pablo menciona en 1 Corintios 12:28. Evangelistas. Esta palabra aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 21 versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Pablo, cuando va camino a Jerusalén, en el viaje en que fue finalmente encarcelado, pasa a Cesarea y visita a Felipe, que ya nos lo presentó el autor de los Hechos antes, en los primeros capítulos, al principio del libro de los Hechos. Felipe fue uno de los 7 que fueron escogidos para ministrar las necesidades de las viudas. Y luego también lo encontramos que fue el primero o uno de los primeros que predicó el evangelio en Samaria. Y aquí entonces se le llama Felipe el evangelista. En Efesios 4:11 ya lo hemos leído. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Lo menciona entonces entre estos líderes cristianos. Y en 2 Timoteo 4:5, Pablo le escribe a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos podemos y debemos compartir el evangelio con otros. Es una responsabilidad de todos nosotros hablarle a otros de Jesús.
Sin embargo, algunos creyentes han sido especialmente llamados y capacitados para predicar el Evangelio. Dios les llama y Dios les llena de una pasión y de una habilidad especial, de una gracia especial para predicar el Evangelio. Están apasionados por esto y además entonces son especialmente efectivos en llevar a otros a Cristo, en testificar acerca del Evangelio. Y esto sería entonces el ministerio de evangelista que la iglesia puede reconocer también. Otro dentro de los dones de liderazgo sería el de ayuda. Te aparece mencionado en 1 Corintios 12:28, donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y etc. Entonces están los que ayudan. La palabra griega, que se traduce aquí como los que ayudan, sería antilempseis. Y al ver cómo se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento, hay dos características o dos sentidos que destacan. En primer lugar, una preocupación seria por una relación personal. Esto lo encontramos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2, donde Pablo escribe: y los que tienen amos creyentes, que no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Aquí entonces hay una preocupación por la relación personal entre el esclavo creyente y el amo que también es creyente. Dicen que entonces son creyentes, son amados a quienes se benefician de su servicio. Y el otro sentido en que se utiliza es una consideración especial por el débil o el necesitado. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 35, donde Pablo dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, esta ayuda también se relaciona con la ayuda a los que están en necesidad, a los débiles. Y en ese sentido puede relacionarse con el oficio de diácono. Probablemente no es, como piensan algunos, igual al oficio de diácono, pero es quizás una condición para poder aspirar a este ministerio, a este servicio o oficio de ser un diácono en la iglesia. Es necesario tener este don, es necesario tener esta motivación especial de ayudar a otros, esta motivación de poder ayudar a los demás y especialmente a los necesitados. Administración es como traduce la palabra, la Reina Valera, la palabra kiberneseis, que aparece en 1 Corintios 12:28, los que ayudan, los que administran. Y esta palabra kiberneseis está relacionado con la palabra que se traduce al castellano como timonel, es decir, como la persona que dirige un barco. Uno que administra, como dice aquí, o un administrador, es alguien que lleva el timón en un barco, que eso implica de algún modo, implica un trabajo de dirección o de liderazgo. Nosotros pensamos en administración, ¿cierto? Solamente como una cosa, tal vez llevar las cuentas o ver que las cosas todas funcionen, que probablemente también se implica, pero va más allá. Es una idea de liderazgo o de dirección. Y en ese sentido entonces está probablemente relacionado con el oficio de obispo o diácono. Probablemente sea necesario o sumamente recomendable que una persona cuente con este don para aspirar o ser considerado para el oficio de obispo o anciano. Y luego tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 8, también la palabra dirigir, que en la traducción Reina Valera 1960, 1995, probablemente anteriores, se traduce como presidir, dirigir o presidir. La palabra griega del original es proistemi, que tiene dos significados básicos. En primer lugar, estar a la cabeza, regir o dirigir, y después interesarse por alguien, preocuparse, cuidar u ofrecer ayuda. Tiene estos dos sentidos.
un sentido de liderazgo, de estar a la cabeza. La palabra de hecho significa estar al frente. Y eso puede significar entonces estar guiando, estar liderando algo, pero también tiene este sentido de preocuparse y de cuidar a otros. O sea, el que está a la cabeza, el que está adelante, se preocupa y cuida y ofrece su ayuda a los que están detrás. Y esta palabra aparece también en otros pasajes de la Biblia, vinculándolos especialmente al trabajo del anciano o del obispo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 al 5, 1 Timoteo 5:17 y Tito 3 al 8. Pueden 8, pueden buscarlos. Y entonces implica este sentido de liderazgo y de preocuparse y cuidar a otros. Y parece un poco difícil distinguir entonces este término de presidir o dirigir de la administración que hablamos recién. Parecen ser súper similares, es difícil distinguirlo y quizás sean en realidad dos palabras, dos términos para referirse al mismo don, que Pablo simplemente en estos dos lugares en 1 Corintios usó administración, kibernesis, y acá en Romanos usó proistemi, pero puede que en realidad sean dos palabras que se refieran a un mismo don en ese sentido. Esos fueron entonces los dones de liderazgo y vamos a conversar un poco ahora acerca de dones de ayuda práctica, dones en los cuales la persona es capacitada por Dios para ayudar de manera práctica a la iglesia o a otros creyentes que lo necesiten. En primer lugar, podemos mencionar el servicio, mencionado aquí en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. En el versículo 7 dice el de servicio en servir. La palabra griega es diaconía, y probablemente se refiere a un servicio práctico respecto a la necesidad de los hermanos. Diaconía significa servir a otros. Se utiliza de manera particular para servir a la mesa, o sea, o lo que nosotros llamaríamos un mozo, un garzón, alguien que lleva la comida a otro que está sentado en la mesa, que le retira luego los platos, etc. Y probablemente entonces se refiera a un servicio práctico respecto de la necesidad de los hermanos. No está restringido al oficio de diácono. No es que solamente los diáconos, aquellos que han sido nombrados como diáconos, tengan este don, pero probablemente sea un requisito para llegar a tener este rol. Seguramente se refiere a una actitud de servicio. Dios pone en algunas personas una actitud, un deseo, una motivación especial de ayudar a otros, de servir a otros, de trabajar de manera práctica para ayudar a otros hermanos. De distintas maneras. Luego, en este mismo pasaje de Romanos 12, Pablo se refiere a aquel que da o el que reparte, como dice la Reina Valera. Y esto entonces indica una inclinación dada por Dios a compartir las posesiones personales, no exclusivamente materiales. De nuevo, todos los creyentes somos llamados a ser generosos, a dar a la iglesia, a dar a aquellos que tienen necesidad, pero hay algunos creyentes a quienes Dios les llama y les capacita y les da un corazón especial para esto. Su corazón tiene un peso especial de ayudar, dando, compartiendo sus posesiones para ayudar a otros. Materiales, pero también no materiales, para dar su tiempo, para dar su conocimiento, para dar su expertise en distintas cosas. Es entonces otro don de ayuda práctica. Pablo también menciona el tener misericordia o mostrar misericordia. La palabra griega es eleos y es un término amplio, dicen los eruditos, que a veces tiene el sentido de compasión o lástima, el tener compasión o misericordia de otra.
Y esta palabra, para entender un poco a qué se refiere, se usa para describir, por ejemplo, las acciones del samaritano en la parábola de Jesús. En la famosa parábola del buen samaritano, lo que hace el samaritano por esta persona que encontró herida en el camino, de tomarlo, de sanar, vendar sus heridas, llevarlo a un lugar seguro, pagar para que lo cuiden, eso se llama misericordia. Y en un sentido práctico puede incluir el repartir ayuda económica a los necesitados, visitar y cuidar a los enfermos, a los ancianos, etcétera. Miles de maneras a través de las cuales la misericordia se puede manifestar. Todos los creyentes somos llamados a tener misericordia, pero a algunos Dios les ha puesto este corazón especial misericordioso y les llama, sienten que su llamado es servir a Dios de esta manera, que puede ser súper poco visible y sin embargo es tan crucial para la salud de la iglesia. Dones de poder. Dones de poder sería el siguiente criterio dentro de la clasificación que estamos siguiendo. Estos serían dones que obviamente todos los dones que hemos conversado implican el poder del Espíritu Santo, son una manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero de algún modo estos dones en particular, el poder de Dios, el poder del Espíritu se manifiesta de una manera mucho más compicua, mucho más clara, es mucho más fácil de algún modo ver el poder de Dios, es mucho más, está mucho más a la vista tal vez en estos dones que vamos a conversar ahora que, por ejemplo, en la misericordia o en la enseñanza. Este poder sobrenatural de Dios se manifiesta de un modo mucho más obvio para nuestros ojos naturales. Y el primer don de estos llamados de poder sería el don de fe. El don de fe. Y esto no se refiere a la fe salvífica. Está mencionado por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, y no se refiere a la fe salvífica, no se refiere a la fe por la cual hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y hemos sido salvos, ni tampoco a la confianza habitual que tenemos en Dios, que estamos confiando que nuestra vida está en sus manos, que Él nos va a proveer, que Él va a responder. No es eso a lo que se refiere, o a nuestra creencia que Dios existe, no es la fe en ese sentido. Palma entonces, Anthony Palma lo define como una convicción dada divinamente de que Dios revelará su poder y misericordia en un caso específico. Es la fe que obra prodigios. Y para quizás entenderlo, es la fe a que se refiere Jesús en la parábola en Mateo capítulo 17, versículo 20, donde dice: de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nosotros cuando oramos, pidiéndole a Dios algo, normalmente tenemos la fe de que Dios puede contestar, de que Dios es todopoderoso, es soberano, y Él puede contestar nuestra petición. Pero no tenemos necesariamente la certeza de que Él vaya a hacerlo. Entendemos que hay miles de diversas circunstancias que podrían llevar a que Dios decidiera no concedernos la petición que estamos pidiendo. Quizás nuestra petición no es la más inteligente, quizás Dios tiene algo mejor, quizás si Dios sabe que si Él nos concediera lo que estamos pidiendo, las consecuencias serían mucho peores que si no lo hiciera. Dios es mucho más sabio que nosotros. Así que cuando oramos sabemos que Dios puede contestar, pero no tenemos la certeza de que lo vaya a hacer. Cuando opera el don de fe, lo que sucede es que Dios el Espíritu Santo pone en nosotros la certeza, la convicción de que Dios va a hacer algo. De algo que no tenemos otra razón para pensar. Tal vez, por ejemplo, alguien está enfermo, vamos a orar por un enfermo y sentimos una convicción, una certeza que no podemos explicar de que Dios va a sanar a esa persona. Y no entendemos por qué tenemos tanta certeza, no hay ninguna razón. Es el Espíritu Santo que nos está bendiciendo y nos está usando con este don de fe, que nos lleva a orar con más intensidad, con más seguridad. Esta fe también puede motivar y consolar a otros hermanos cuando ven esta fe o esta confianza en nosotros. Y normalmente este don va a operar en conjunto con los dones que vamos a hablar a continuación, de dones de sanidades y de milagros.
dones de sanidades. No hay mucho que explicar en cuanto a qué consiste, ¿cierto? Es un don o dones a través de los cuales Dios sana a los enfermos. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos casos de sanidades milagrosas descritas en el ministerio de Jesús, en los evangelios y también en lo de los apóstoles, en el ministerio de los apóstoles, e incluso de otros creyentes. Como por ejemplo el ministerio de Esteban, que no era un apóstol, de Felipe, que no era un apóstol, de Ananías, quien sanó de su ceguera al apóstol Pablo cuando éste tuvo su encuentro con Jesús en Damasco. Así que leyendo todas esas historias registradas, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que significa los dones de sanidades. Y una cosa interesante es que Pablo habla de dones de sanidades en plural. En castellano está bien traducido el griego que habla de dones de sanidades en plural. Nosotros solemos hablar de el don de sanidad y sin embargo la Biblia nunca habla de el don de sanidad, sino que habla de dones de sanidades. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué Pablo utiliza este concepto de dones de sanidades? Hay al menos dos posibilidades que los autores, los intérpretes se plantean acerca del significado del plural en este caso. Y uno es que quizás Pablo está diciendo que hay distintos tipos de dones de sanidades para distintos tipos de enfermedades. Es decir, hay dones de sanidades para enfermedades emocionales y hay dones de sanidades para enfermedades físicas. Algunos incluso afirman que quizás hay más específico y algunas personas que tienen un don especial para sanar. Dios lo usa especialmente para sanar el cáncer y a otros Dios lo usa especialmente para sanar problemas a la vista y a otros para problemas respiratorios, no sé, etcétera. Esa es una posibilidad de qué es lo que significa. Pero otra posibilidad que a mí me parece más convincente es que Pablo quiere decir que cada vez que se opera una sanidad, Dios ha concedido un don de sanidad. Es decir, el don de sanidad no es una capacidad que alguien reciba para sanar a los enfermos a voluntad, sino que cada vez que Dios opera una sanidad, ese es un don de sanidad. O sea, por ejemplo, si hay un predicador, un evangelista, y que ora por 5 personas en una tarde después de un culto, y las 5 personas se sanan, no es que ese predicador tenga el don de sanidad, sino que Dios esa noche le dio 5 dones de sanidades. Cada vez que alguien es sanado, Dios está dando un don de sanidad. Y algo relevante de esto es que entonces los dones de sanidades no son una capacidad, un poder que alguien tiene para sanar a voluntad. A veces quienes dudan de la realidad de los dones de sanidades, creyentes cesacionistas como estudiábamos la clase anterior, o a veces no creyentes, dicen, bueno, y si hay gente hoy día que tiene el don de sanidad, si tal o cual persona, tal o cual predicador tiene el don de sanidad, ¿por qué no va al hospital y lo vacía? Bueno, porque la sanidad no es una capacidad que tiene una persona para sanar a voluntad cuando él quiere, sino que es Dios quien decide cuándo sana y cuándo no. Eso nos explica por qué una persona puede orar por un enfermo y esté sanado y después ora por otro y no sucede nada. Es porque no es una capacidad intrínseca de la persona, sino que es Dios quien soberanamente concede este don en cada caso particular. A continuación, Pablo menciona el hacer milagros o las operaciones milagrosas. La palabra griega es dunamis, que significa literalmente poderes. Poderes. Literalmente, esta palabra que nosotros traducimos como milagros en griego significa poderes. También está en plural y probablemente sea la misma explicación anterior que hablamos para los dones de sanidades. ¿Y qué serían este don? Implicaría manifestaciones de poder sobrenatural, además de las sanidades recién nombradas. ¿Cuál sería la diferencia? Que las sanidades sería un milagro específicamente para relacionado con la salud, con la restauración de la salud, y los milagros serían todo otro tipo de manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el mar o cuando multiplica los panes y los peces, esos serían milagros.
cuando el apóstol Pablo declara que Elimás, el mago, va a quedar ciego durante cierto tiempo y eso sucede, también sería una manifestación de este tipo de milagros. Probablemente podríamos considerarlo como una categoría más amplia de las sanidades o que las sanidades es una forma específica de milagros. En cierto momento en cierta oportunidad escuché a alguien decir que la sanidad es meramente el recuperar la salud. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer y se ora por él y ese cáncer desaparece, sería una sanidad. Pero que si una persona le han amputado una mano y se ora por él y la mano crece de nuevo, eso sería un milagro, sería diferente. No sé qué tanto base tendrá, me pareció una distinción interesante. Y varios autores consideran también que esto incluye probablemente la expulsión de demonios. En varios lugares de la Biblia encontramos a Jesús y a los apóstoles echando fuera demonios de personas que estaban oprimidas o demonizadas, endemoniadas es la palabra que utiliza la Escritura. Y esta sería una manifestación también del don de hacer milagros. Estaría incluido dentro de este don, ya que esta palabra dynamis o dinamis es usada referente a el exorcismo o el echar fuera demonios o espíritus impuros, espíritus malignos. Dones de revelación es la siguiente categoría en la clasificación que estamos siguiendo para estudiar los dones espirituales. Y dentro de estos dones de revelación están la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento o de ciencia según otra versión, según el mismo Espíritu. Ahora, es bastante difícil explicarse o explayarse mucho respecto a estos dones porque aunque Pablo los menciona en este pasaje, no los explica. Pablo de algún modo asume que los corintios saben de qué está hablando, no los explica ni tampoco los vuelve a mencionar. Así que no tenemos totalmente claro a qué se refiere Pablo cuando habla de estos dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y tampoco es muy claro cuál es la diferencia que hay entre ellos. Y hay al menos dos interpretaciones sobre su significado que yo conozco, dos maneras de considerarlos. En primer lugar, hay una opinión muy popular que afirma que la palabra de ciencia o de conocimiento es la revelación de información que de otro modo no es posible conocer. Es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de alguna información. Y el ejemplo típico que se pone es el de Jesús. Cómo Jesús supo que la mujer samaritana había tenido 5 maridos, como dice en Juan 4:18. El Espíritu Santo sobrenaturalmente le reveló esto a Jesús. Y por otro lado, la palabra de sabiduría sería una revelación de la sabiduría de Dios para solucionar un problema o para ser aplicada a una situación concreta. Entonces, cada vez que alguien recibe tal vez del Señor una revelación de algún hecho que no podía conocer, por ejemplo, tal vez de la vida de una persona, hay un caso muy conocido del predicador británico del siglo XIX, Charles Spurgeon, en que estaba predicando en cierta oportunidad y de pronto apuntó a un joven que estaba entre la gente, entre la audiencia que estaba escuchando la predicación, lo apuntó y le dijo: tú, joven, esos guantes que tienes ahí no son tuyos, los robaste. Y el chico se puso a llorar porque efectivamente él había robado esos guantes camino a la iglesia. Conocimiento que es imposible tener de otra manera. Esta entonces es una interpretación acerca de qué significa la palabra de sabiduría y de conocimiento. Y otra interpretación que a mí en lo personal me parece más convincente, parte de la base que Pablo normalmente utiliza estos términos, conocimiento y sabiduría, en relación a la doctrina, en relación al Evangelio.
si vemos cómo Pablo utiliza estos términos, normalmente se refieren a la doctrina y al evangelio. Y de este modo, en este sentido, una palabra de conocimiento o sabiduría sería una iluminación sobrenatural que permite comprender de un modo más profundo algún aspecto del evangelio o de la palabra de Dios en general. Y este don sería muy valioso para aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar o predicar. Quizás a usted le ha sucedido que está leyendo la escritura o está meditando en algún aspecto de la escritura, quizás en un pasaje, quizás en alguna pregunta doctrinal o teológica, está pensando en eso, está leyendo, y de pronto como que se le enciende la ampolleta, como decimos en Chile, como que ve la luz y como tiene una comprensión y entiende algo que nunca había entendido, como que ve algo en la escritura que nunca había visto, comprende algo que nunca había comprendido antes. Eso sería en este sentido una palabra de conocimiento o de sabiduría. Los gringos tienen una palabra que me parece que no tiene traducción directa al castellano, que es la palabra insight. Insight. Y esta palabra se puede dividir en dos, en in, que significa en, y sight, que es vista. O sea, insight es ver en algo. Y eso de algún modo creo que expresa la idea de que uno como que se abre una cortina y uno ve profundo dentro de la escritura alguna verdad que no había podido comprender. Y obviamente esto es muchas veces el don que experimentan aquellos que enseñan o que predican, que tienen una comprensión, Dios les abre la mente para comprender algo de la palabra de Dios y lo comparten a la iglesia. Pero también sería un don que todos podemos utilizar. Dios puede darnos estas palabras que podemos compartir con otros para bendecirlos. ¿Qué razones habría para preferir esta interpretación? En primer lugar, como ya mencionamos, que Pablo utiliza normalmente estos términos refiriéndose a la doctrina, y además en la escritura el hecho de recibir información por vía sobrenatural se asocia a la profecía. En ese mismo pasaje que mencionamos de la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, la mujer samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, el hecho de tener este conocimiento indica que alguien es un profeta, que es una profecía. Y de hecho, también leímos antes en 1 Corintios capítulo 14 que si un incrédulo entra a la iglesia y todos están profetizando, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Es decir, la gente por profecía revela aquello que la persona tiene oculto en su corazón. Eso sería, según la primera interpretación que veíamos, una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento. Y sin embargo, Pablo nos dice que eso sería profecía. Ahora, finalmente, no es simplemente, como a veces también he escuchado enseñar, que es tener conocimiento. O sea, sería el don de conocimiento y es alguien que sabe muchas cosas. Dios le da mucho conocimiento y sabe un montón de cosas. Esto se refiere a esto. O sabiduría, alguien que es súper sabio y que toma súper buenas decisiones, que da buenos consejos. Hay gente que tiene mucho conocimiento, hay gente que tiene mucha sabiduría, pero probablemente no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque habla de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Y parece entonces indicar algo específico y particular. No es simplemente tener conocimiento, sino que es un conocimiento específico que Dios concede, o una sabiduría específica que Dios concede en una situación y respecto de un momento específico y particular. Y pasamos a, si no me equivoco, a la última categoría de nuestra clasificación, que son los dones para la adoración. Y en estos dones para la adoración, en primer lugar vamos a conversar acerca de el hablar en lenguas. Esto, aunque ya se ha hablado antes al respecto y se va a volver a hablar en clases posteriores respecto al hablar en lenguas, vamos a hacer algunas indicaciones, consideraciones al respecto. Entonces consiste en la capacidad de orar o adorar a Dios en lenguajes que son desconocidos y no comprendidos por el hablante. Es decir, la capacidad de orar, adorar a Dios en un idioma que la persona no conoce, que no comprende.
Los eruditos suelen llamar a esta práctica glosolalia, que vendría de la palabra, del término griego, que se utiliza aquí en 1 Corintios para hablar en lenguas. Lalein glosses, glosas sería lengua y lalein hablar, y poniendo estas dos palabras juntas surge este término glosolalia para referirse al hablar en lenguas. Y Pablo también llama, en 1 Corintios 14, llama a esta práctica orar en el Espíritu. Y es una frase que a mí me encanta, la encuentro súper linda y la prefiero incluso a hablar en lengua, que suena como muy fuerte, encuentro. A orar en el Espíritu, a mí me gusta más, encuentro que suena más lindo, así que me trato de usar este término. Algunos eruditos han especulado que el hablar en lenguas, que orar en el Espíritu, sería producto de la influencia pagana en la iglesia de Corinto. Apuntan a varios paralelos en las religiones paganas, cosas que parecen ser similares a el hablar en lenguas. Por ejemplo, en los éxtasis o los trances en que entraban los adoradores en algunos cultos paganos. En la manera como, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, la pitonisa hablaba en palabras extrañas que tenían que ser interpretados por los sacerdotes, entregaba entonces sus oráculos, sus profecías, sus mensajes. Y algunos dicen entonces que en realidad esto de hablar en lenguas en realidad era producto de una influencia pagana entre los corintios, y que Pablo de algún modo lo tolera, pero en realidad no le gusta mucho. Sin embargo, si uno lee 1 Corintios 12, 13, 14, se da cuenta que Pablo no tiene una actitud negativa, en ningún momento parece sugerir que el hablar en lenguas tenga ningún otro origen más que el Espíritu Santo. De hecho, aun cuando los corintios estaban abusando y estaban mal utilizando el hablar en lenguas, nunca se plantea la posibilidad de que no sea el Espíritu Santo quien está detrás de este don, de estas manifestaciones. El erudito Morton Kelsey, además, indica 3 diferencias entre la oración en el Espíritu, que Pablo describe y menciona en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, y las prácticas paganas con las cuales algunos lo comparan. En primer lugar, que el hablar en lenguas es controlable, no se trata de un delirio. En varias partes, Pablo presume de que el que habla en lenguas puede controlarlo. Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, puedo controlar si oro con el Espíritu, con el entendimiento. Dice que el que ora en el Espíritu, si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, presume que está bajo el control de la persona. A diferencia de los cultos paganos en los cuales cuando entraban los adoradores en trance o en éxtasis, perdían el control de sí mismos. En segundo lugar, la experiencia no incluye una pérdida de conciencia o estado de trance, como recién mencionábamos. Cuando uno habla en lenguas, uno no pierde la conciencia, uno no entra en trance, no es que después uno diga, oh, ¿qué pasó? Me perdí los últimos media hora mientras estaba orando así. No es la experiencia que tenemos aquellos que hemos sido bendecidos con este don, esta bendición. También por si alguien tenía ese temor. Y en tercer lugar, Pablo exige interpretación cuando se le da públicamente y puede ser dada la capacidad para interpretar. Normalmente en los cultos paganos la gente entraba en estos trances, en estos éxtasis, que a veces incluía el hablar cosas incomprensibles. Sin embargo, no había ninguna exigencia ni se pensaba que fuese necesario una interpretación, como si lo enseña Pablo. De 1 Corintios 13, 11, podemos deducir que aparentemente la oración en el Espíritu puede consistir en hablar lenguajes humanos o angelicales. No solamente humanos, sino que también angelicales. Y quizás a esto se refiere Pablo cuando habla de diversos géneros de lenguas. También hay quienes han negado la vigencia o la validez del don de hablar en lenguas, indicando que nunca se ha producido nunca se ha demostrado científicamente que alguien que habla en lenguas hable un otro idioma conocido. Se han grabado muchos
casos de gente hablando en lengua y se dice que nunca se ha logrado determinar de manera conclusiva que lo que alguien ha hablado en lenguas corresponde a algún idioma conocido. Ahora, ese argumento no es muy bueno en primer lugar porque yo no sé si será posible. ¿Qué pasa si será posible determinar eso? ¿Cómo determinamos que corresponde o no a un idioma? Imagínense si alguien está hablando, por ejemplo, en el idioma que hablaban en la antigua Sumer en Mesopotamia. ¿Cómo podríamos hoy día saber eso? Y además porque la misma escritura al parecer dice que quien habla en lenguas puede hablar un lenguaje humano, pero también puede ser un lenguaje angelical o celestial. Por lo tanto, no podemos esperar que científicamente podamos comprobar que esto sea así o demostrar la falsedad de esto. El siguiente don que Pablo trata muy en conjunto y muy relacionado obviamente con el orar en el espíritu, con la glosolalia, es la interpretación de lenguas. Y en virtud de este don, un creyente recibe una revelación respecto del significado de lo que el mismo u otro creyente ha dicho mientras oraba en el espíritu, de modo que toda la congregación pueda ser edificada. Es decir, alguien ha orado en el espíritu, ha orado en lenguas, y ya sea esa misma persona o un tercero, recibe de parte de Dios una revelación acerca de qué es lo que significa lo que esta persona dijo o habló en lenguas. Entonces, según 1 Corintios 14, hay al menos 3 funciones que cumple la glosolalia o el hablar en lenguas. En primer lugar, la edificación personal. En 1 Corintios 14:4, Pablo escribe: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, al orar en el espíritu, el creyente crece y se fortalece espiritualmente, aun cuando no entienda lo que está diciendo. El que habla en lenguas no entiende lo que dice, pero crece y se fortalece espiritualmente. Y en virtud de esto, entonces, en su devoción privada, el creyente puede orar en el espíritu abundantemente, todo lo que quiera, tal como Pablo aparentemente lo hacía, como dice en 1 Corintios 14:18, donde dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en el culto público debe guardar silencio y hablar para sí mismo y para Dios, que probablemente significa que tiene que hablar en voz baja, a menos que alguien interprete. Es decir, normalmente en el culto público, a menos que haya quien interprete, si uno se siente movido a orar en el espíritu, debiese hacerlo en voz baja, de modo de no molestar o que otros no puedan escucharlo. Una segunda función sería como señal para los no creyentes. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 al 23, donde Pablo escribe: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Dicen y están de acuerdo los eruditos, los comentaristas, es un pasaje sumamente difícil de interpretar. ¿Qué quiere decir Pablo? Porque parte diciendo que las lenguas son señal para los incrédulos, pero después nos dice que si un incrédulo escucha hablar en lenguas, va a pensar que están locos, en cambio, y que la profecía sería una señal para los creyentes, pero después dice que si un incrédulo entra y escucha una profecía, va a terminar convirtiéndose. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y hay al menos 2 interpretaciones de este pasaje. Por un lado, o la primera interpretación sería que la glosolalia llama la atención de los incrédulos, llevándolos a interesarse por el Evangelio, como ocurrió en el día de Pentecostés. Recordarán ustedes que en Hechos capítulo 2 nos cuenta que en el día de Pentecostés, después de la resurrección y la ascensión de Jesús, estaban todos los discípulos, habían 120 orando juntos, y de pronto cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y la gente se reunió, los escuchó lo que estaba sucediendo y se sorprendían de que los escuchaban hablar en sus propias lenguas, gente que venía de todas partes de
del Imperio Romano y del mundo conocido en aquel lugar. Entonces dicen que las lenguas llamarían la atención de los incrédulos, que los llevaría a interesarse en el Evangelio y así serían salvos, que en ese sentido son señal para los incrédulos. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Es que Pablo nos dice en el versículo 23 que el que todos oren en el Espíritu en voz alta en un culto va a tener un efecto negativo en los no creyentes. No va a hacer que se acerquen al Evangelio, sino que al contrario, va a hacer que se alejen, que piensen que los cristianos están locos y probablemente no quieran saber nada con el Evangelio. Y hay entonces una segunda interpretación que dice que, al menos una segunda interpretación, que dice que el pasaje que cita Pablo al principio, que es Isaías 28:11, donde dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, está en el contexto de un anuncio de juicio. Isaías aquí está profetizando la invasión de los asirios sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Y entonces lo que Isaías está diciendo es que, bueno, lo que Dios está diciendo a través de Isaías: o sea, ustedes no me escuchan a través del idioma que entienden, de los profetas que les envío, entonces les voy a hablar en otra lengua, que es la lengua de los invasores extranjeros, de los invasores asirios que van a invadir el país como juicio al respecto al pecado del pueblo en aquel momento. Entonces, según esta interpretación, cuando el no creyente, la señal para el no creyente no sería una señal positiva, una señal de salvación, sino que al contrario sería una señal negativa, una señal de condenación. Porque cuando el no creyente rechaza el Evangelio a causa de la glosolalia, como indica el versículo 23, esta se transforma en una señal de juicio de Dios sobre él. En este sentido, es una señal de juicio. Ahora, como nosotros presumiblemente no queremos que los no creyentes se pierdan, sino que sean salvos, entonces vamos a evitar orar en el Espíritu en voz alta en un culto sin interpretación, para que los creyentes no tengan esta señal negativa de juicio sobre sus vidas, sino que al contrario, una señal de salvación, y ojalá lleguen a ser salvos. Y finalmente, la última función que tiene la glosolalia en 1 Corintios 14 sería la edificación de la congregación cuando es acompañada de interpretación. Y el versículo 5, 4 y 5 dice: yo desearía que todos hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Es decir, cuando hay interpretación de el hablar en lenguas, toda la iglesia es edificada. Y quien interpreta puede ser el mismo creyente que ha orado en el Espíritu, como nos dice en el capítulo 14, versículo 13, que aquel que ora en lenguas pide en oración el poder interpretarla, o puede ser otra persona, puede ser un intérprete, como dice otro pasaje. Y intérprete aquí probablemente significa alguien que frecuentemente es usado con este don de interpretación. Cualquier creyente, incluso el que habla en lenguas, puede ser usado con este don de interpretación, pero hay algunas personas que son usadas regularmente con este don. Por lo tanto, cuando estamos en un culto y oímos que alguien ora en el Espíritu, ora en lenguas en voz alta, nuestra actitud debiese ser: Señor, por favor, entrega la interpretación de esta oración en el Espíritu, y aún más debiese ser: y si es tu voluntad, úsame a mí para entregar esta interpretación. Hay entonces un problema, una pregunta interesante respecto a este don de interpretación de lenguas. En el capítulo 14, versículo 16 al 17, hay un error en la presentación aquí, dice 1 Corintios 14, 4 arriba, pero es 16 al 17, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y orar en el Espíritu es orar en lenguas, cantar en el Espíritu. Entre comillas, es posible cantar en el Espíritu, cantar en lenguas. Tal vez alguno de ustedes ha visto o ha experimentado esta tremenda bendición.
Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, que el que ocupa el lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, en estos versículos se presume que el contenido de la glosolalia es adoración y agradecimiento dirigido a Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 16, si tú bendices solo con el Espíritu. O sea, cuando uno ora en el Espíritu, ora en lenguas, está bendiciendo a Dios. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? O sea, cuando uno habla en lengua está dando gracias a Dios. Entonces, esto presume que la glosolalia, el contenido de lo que uno dice cuando está orando en el espíritu, orando en lenguas, es adoración, es agradecimiento dirigido a Dios. Y presumible entonces, la interpretación de esto también es lo que se interpreta, lo que se traduce es la adoración y agradecimiento que la persona está dirigiendo a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta que me surge aquí? Es que esto no coincide, no parece coincidir con la experiencia que nosotros tenemos normalmente con la interpretación de lengua. Normalmente en nuestro contexto, y esto no es algo que no es que ocurra solamente en nuestra congregación o iglesia local, sino que es muy común dentro del mundo pentecostal o carismático, entre aquellos que creemos que todos los dones del Espíritu Santo están vigentes para el día de hoy, y cuando hay una interpretación, que cuando alguien ora en lenguas y luego esa misma persona u otro interpreta, esta interpretación es un mensaje hacia la congregación. Es un mensaje, no es una adoración o una oración hacia Dios, sino que la interpretación es un mensaje hacia la gente que está escuchando ahí. Pero eso no parece calzar con lo que suponen o presumen estos versículos. ¿Cómo explicamos esta diferencia entre lo que Pablo parece querer estar diciendo aquí y nuestra experiencia actual? Y hay varias alternativas acerca de cómo explicar esta, o a mí se me ocurren al menos varias alternativas, al menos 4 alternativas acerca de cómo explicar esta diferencia. En primer lugar, uno podría decir que cuando esto sucede, la interpretación no es auténtica, no es una verdadera interpretación, es simplemente algo de la carne de la persona que está entregando esa interpretación. Es una posibilidad súper radical, tajante, y lo difícil que tiene en algún modo es que muchas veces estas interpretaciones son de tremenda bendición para la iglesia, son de tremenda edificación, entonces es difícil decir que son simplemente algo carnal. Muchas veces en estas interpretaciones la persona recibe conocimiento de cosas que no tenía cómo haber conocido de otra manera. Entonces, otra posibilidad es que este mensaje que se da a la congregación no es verdaderamente interpretación, sino que es una profecía, que es independiente de la glosolalia anterior. Es decir, que cuando alguien habla en lenguas y después otra persona, como interpretación, entrega un mensaje a la congregación, en realidad no está entregando una interpretación, sino que es una profecía que no tiene nada que ver, que no traduce ni interpreta las lenguas que se hablaron antes. Una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad es que esta palabra interpretación no es una traducción literal. La palabra interpretación, hermeneuo, que es la palabra que se traduce como interpretación, no necesariamente significa una traducción literal, sino que puede ser una explicación. Puede ser una explicación de algo. Por ejemplo, cuando alguien explica las escrituras, muchas veces se utiliza la palabra interpretación, hermeneuo. Entonces, según esta posibilidad, esta interpretación no es una traducción literal, sino que transmite el significado de lo que el creyente dijo a Dios en lenguas como un mensaje a la congregación. Es decir, la persona habló en lenguas como una oración a Dios, pero entonces el que interpreta entrega el contenido esencial de lo que la persona oró, pero lo expresa de un modo como una mensaje a la congregación. Déjenme ponerles
un ejemplo. Imaginemos que una persona ora en lenguas en el culto, ¿cierto? E imaginemos que lo que está diciendo literalmente en este idioma angelical que está hablando, por decir algo, lo que está diciendo es, gracias Señor, porque en los momentos difíciles que van a venir, tú estarás con nosotros a nuestro lado como un poderoso gigante. Eso fue lo que oró en lengua, ¿cierto? Y después viene alguien y entrega una interpretación y dice, el Señor dice que van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos duros. Sin embargo, no debemos temer, no debemos tener miedo, no debemos dejarnos amilanar, porque Él va a estar con nosotros todo el tiempo, no nos va a dejar solos. Se fijan que esta, entre comillas, interpretación no está traduciendo literalmente lo que dijo la oración, pero sin embargo está transmitiendo el mensaje, está transmitiendo el contenido esencial de esa oración en un mensaje hacia la comunidad. Esa es una tercera posibilidad respecto de esta situación. Y finalmente, una última posibilidad es que Dios, en esta circunstancia que estamos conversando, está haciendo algo que no está registrado en la Escritura. Recordemos que las cartas de Pablo no pretenden darnos no son un tratado. Pablo aquí en 1 Corintios 12 al 14 nos está escribiendo un tratado de los dones espirituales en que nos da una explicación detallada de todos los dones y de todas las posibilidades, sino que está tratando de resolver ciertos problemas concretos que había en la iglesia de Corinto, y hay muchas cosas, por lo tanto, que quedan fuera, que probablemente no nos dice. Y entonces es posible que cuando alguien entrega entonces una interpretación de lenguas como mensaje hacia la comunidad, es una interpretación real y simplemente es algo que Dios hace, pero que no está registrado en la Escritura. Sería la última posibilidad respecto de esta circunstancia. ¿Cuál es la correcta? Le dejo a usted esa respuesta. Yo no me atrevo a dar ninguna y hasta donde tengo entendido nuestra iglesia no tiene una posición oficial al respecto. Me corregirán los otros pastores si es que es así, pero son las posibilidades que se plantean. Profecía. Ya hablamos acerca del don de profecía cuando hablamos de los dones de liderazgo, así que no vamos a repetir todo, pero vamos a comentar algunos temas. En 1 Corintios 10:12 es mencionado. Y en primer lugar, no necesariamente la profecía implica la predicción de cosas futuras. Normalmente entendemos como profecía, profetizar, decir algo que va a ocurrir en el futuro. Decirle a alguien, tú te vas a casar con tal persona, ¿cierto? Eso es una profecía. No necesariamente es así. La profecía puede implicar la predicción de eventos en el futuro. Puede ser así, pero ocasionalmente, pero no necesariamente. La profecía puede hablar tal vez de cosas del pasado. Puede revelar cosas que han sucedido en el pasado a una persona. La profecía puede tener que ver con cosas que la persona está viviendo hoy, cosas que está sintiendo en su corazón, cosas que ha pensado. La profecía puede ser un consejo, una dirección acerca de qué tiene que hacer una persona en una circunstancia específica. La profecía puede implicar una palabra de ánimo a una persona en lo que está viviendo. Esto beneficia a la congregación, la profecía, edificando, animando y consolando a los creyentes, como dice 1 Corintios 14:13. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y además la profecía también puede ser un canal de instrucción o de enseñanza, como encontramos en 1 Corintios 14:31. Podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. Es decir, a través de la profecía también uno puede aprender. No obstante que hay una distinción entre la profecía y la enseñanza, como lo vimos antes. Y finalmente, discernimiento de espíritus, mencionado en 1 Corintios 12:10. Y este don se aplica donde hay necesidad de discernir una situación dada para ver si la influencia que está operando es del Espíritu Santo, de un espíritu demoníaco o el espíritu humano. Dios otorga este don para que en circunstancias en que tal vez es difícil determinar de otra manera, podamos determinar qué espíritu está obrando. Discernir significa distinguir qué espíritu está obrando, si tal vez hay una mezcla aquí de influencias. Las ilustraciones bíblicas que podemos encontrar, podemos mencionar entre ellos los relatos de Ananías y Zafía en Hechos 5:1-9. El apóstol Pedro
ejerció este don al descubrir la actitud que el hecho que los Ananías y Zafira no estaban entregando, estaban diciendo que estaban entregando a la iglesia todo el producto de la venta de una propiedad y en realidad estaban entregando solo la mitad. El caso del hechicero Elimas en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, en que el apóstol Pablo se encuentra con un mago que trata de impedirle predicar el evangelio al procónsul o al gobernador de la isla de Creta, y Pablo discierne que hay un espíritu negativo en Elimas. Y finalmente, otro caso del apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, en que una chica que cuando Pablo andaba en la ciudad, una joven salía y decía: estos son hombres que les predican son siervos del Dios viviente que les predican el camino de salvación. Y sin embargo, Pablo discierne que este mensaje aparentemente tan positivo en realidad era producto de un espíritu demoníaco, y Pablo expulsa a este espíritu impuro. Este don puede aplicarse en el discernimiento de las profecías, determinar si una profecía viene del Espíritu Santo o si tal vez es solamente tiene su origen en los deseos de la persona, o incluso puede tener su origen en espíritus impuros. Y también hay en los evangelios encontramos muchas veces que en las historias de sanidades de Jesús, en muchas ocasiones las enfermedades que Jesús sana se describen simplemente como enfermedades, como problemas fisiológicos. Pero en algunas ocasiones se nos dice que la enfermedad tiene como origen a un espíritu impuro, a un espíritu demoníaco. Y uno se puede preguntar, pero ¿y cómo sabe uno cuándo es simplemente una enfermedad fisiológica y cuándo tiene como origen un origen espiritual? Este don de discernimiento de espíritu probablemente nos indique, opere para decirnos cuál es cuál, cuándo una enfermedad es meramente física y cuándo hay también algún factor espiritual involucrado. Y así llegamos al final de nuestro estudio de los dones espirituales. Sabemos que fue muy resumido y esperamos que en otra oportunidad yo u otro de los pastores tengamos la oportunidad de hablar de manera tal vez más extendida, no tan resumida, más detallada respecto a este tema, pero espero que haya podido ser de bendición, que al menos haya podido aclararle algunas dudas, y quizás pueda ser un aperitivo que le habla el apetito para anhelar aprender más e investigar más y aprender más de este tema que es súper relevante para nuestra vida como iglesia. Y quisiera Dios que pudiésemos experimentar mayor manifestación de los dones del Espíritu, para que pudiésemos trabajar como iglesia, no con nuestros talentos y nuestras capacidades humanas, sino que sobre todas las cosas con el poder y los dones del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga.